Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo del momento en el que me estés viendo y el lugar del planeta donde estés. Hoy estamos haciendo una conexión Canarias-Australia con Anita, que es instructora de buceo y lleva unos añitos ya en Australia, en diferentes lugares. Y vamos a hablar un poquito para que nos cuentes cómo ha sido tu trayectoria. ¿Cómo empezaste en el mundo del buceo, Anita? Bueno, hola a todos, hola Ari, qué lindo estar acá. Bueno, empecemos por el principio. En el mundo del buceo, la verdad que tuve la suerte en mi primer viaje sola que hice a Tailandia, descubrí el buceo. Siempre me gustó mucho estar en el agua, a pesar de que vengo de las montañas, igual me gusta mucho estar en el agua. Y ahí probé bucear por primera vez y me voló la cabeza, en un lugar por ahí muy trillado, pero seguía siendo muy hermoso, en Koh Tao. Y varios conocerán la islita. Y nada, me encantó. Ahí fue que cuando volví dije, oh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Renuncié al trabajo, vivía en Mallorca y me fui de Mallorca a Canarias. Y ahí empezó todo, en Canarias, en Lanzarote. ¿Fuiste directamente a Lanzarote? Estaba entre Lanzarote y El Hierro, pero no conocía las Canarias, solo había estado en Tenerife antes. Y me tomé una semanita y dije, bueno, estuve investigando un poco y dije, tal vez El Hierro me parece que me va a quedar un poco pequeño. Y me fui a Lanzarote a ver si me gustaba la isla y la isla me encantó. Dije, va, venga, me mudo y ahí arranqué para hacer mi iMaster y toda la formación como profesional, hasta ¿Eso instructora. en qué año fue? Esto fue en el 2000, bueno, fue un poco ahí con pandemia, entonces es difícil marcar la línea temporal, pero fue en el 2019 y terminé al final haciendo el ITC, el curso de instructora, en julio del 2020. Se fue posponiendo por el COVID. Y por ahí fue cuando nos conocimos. Creo que nos conocimos Sí, a principios de 2020, ¿no? sí, sí, tal cual, claro. Yo ahí estuve un año de Daymaster, desde el 2019 hasta el 2020 estuve como Daymaster, que la verdad muy bien porque eran horas en el agua y era lo que necesitaba y creo que lo que todos necesitamos para ganar más confianza y habilidades en el agua. Y sí, Hmm. ahí nos conocimos, claro. Sí. Qué bueno, Chao. cuánto tiempo ya, ¿eh? Guau, sí. Y posteriormente, después de Lanzarote, ¿cuál fue el siguiente paso? Después de Lanzarote, ahí estuve un buen rato, varios años. De ahí me vine para Australia, pero llegué primero a la costa este. Llegué a Gold Coast puntualmente, ya con un trabajo medio apalabrado en Cairns, en un velero, en Coral Sea Dreaming, tal vez te suena, en un velero que también se hacía buceo, por supuesto, en la Gran Barrera de Coral. Una experiencia preciosa, unos arrecifes preciosos. eh, Locura, locura. Es difícil ponerlo en palabras, hay que verlo y vivirlo porque es muy bonito. Si bien es cierto que hay arrecifes que están muy dañados por el calentamiento global, por la contaminación, por la cantidad de barcos, por millones de cosas, la sobrepesca, hay muchos motivos que afectan a los arrecifes de coral y a la gran barrera de coral. Hay otras zonas del arrecife que son muy bonitas, están muy lindas y se están recuperando y sobre todo se están adaptando a los cambios que hay. De a poco, pero se están adaptando. Así que sí, esa fue mi primera experiencia en Australia. De ahí Entonces, me iba, ¿cuándo, sí, cuándo llegaste, cuándo empezaste a trabajar en la Gran Barrera de Coral? empecé a trabajar en octubre del 2022. Hoy tengo un problema con el espacio temporal, la pandemia me dejó secuelas y como que me cuesta ubicarme. Me cuesta, pero sí, creo que fue octubre del 2022. Sí, porque yo llegué a Australia a finales de septiembre y el 12 de octubre, me acuerdo, hice mi primer viaje empezando a trabajar en ese velero que era vida a bordo. Sí, Qué fuerte. muy rápido. Ahora pasaremos al siguiente año, pero yo también empecé un día 12 de septiembre del año siguiente en el mismo barco. Las coincidencias, bueno, no sé si tantas coincidencias. Tiene que ser así y suceden las cosas Sí, cuando tienen que ser. sí, Sí. sí. ¿Cómo fue tu sensación la primera vez que fuiste a la Gran Barrera de Coral en ese barco? ¿Te acuerdas? Buah, Dios mío. Sí, bueno, no me acuerdo exactamente del primer día, me acuerdo en lo que fue mi primer mes, porque fue todo el tiempo yendo a diferentes sitios y entre querer aprender los lugares y compartir con la gente y lo que me maravillaba bajo del agua, que eran, nunca había visto formaciones coralinas tan grandes,
porque eso es lo que más me impresionó a mí, la dimensión de los arrecifes, de los pequeños arrecifes dentro de lo que es la Gran Barrera de Coral, una idea de olla, o sea, impresionante. Los corales, si bien por ahí no era, me acuerdo que cuando una de las primeras inversiones que hice me llamó la atención el color, porque dije, es muy bonito, hay mucho coral, pero no eran los colores que esperaba, porque creo que también cuando uno busca por internet, ¿no? Corales y demás, se te va para Indonesia, Filipinas o el Mar Rojo, poniendo mucho color porque también es como lo que, corales, color intenso, pero también ahí aprendí que hay otros tipos de corales, otros colores y que siguen siendo igual de preciosos. Y las formaciones son diferentes, cada lugar es único. Cada lugar es único. Lo confirmo ahora que estoy del otro lado, en la otra costa, y es totalmente diferente. De la Gran Barrera de Coral pasé a Ningaloo Reef y es completamente diferente y también es precioso. Pero bueno, ya llegaremos a esta parte de la historia. Todavía queda más en el medio. Sí, 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 desde luego. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo estuviste en Coral Sea Dreaming? En Coral Sea Dreaming estuve 10 meses trabajando, un montón, la verdad. Sí, pasé por diferentes temporadas, diferentes climas, diferentes arrecifes. Era muy bonito porque y cambiábamos mucho de lugar, entonces siempre tuve como esa sensación de seguir explorando. Aunque fueron 10 meses trabajando en el mismo barco, era como que siempre tuve esa motivación por ahí de explorar lugares y a ir a otra zona del arrecife. Estuvo muy bonito, la verdad. Y también que se le sumaba la navegación a vela, que los días que podíamos navegar a vela ya era como la fresa para darle ahí tú. La fresa del Totalmente. pastel, ¿no? Sí, totalmente. Yo recuerdo que, claro, mi sueño de toda la vida era ir a Australia, a la Gran Barrera de Coral, y te veía a ti en ese velero, tumbada en la hamaca, las fotos que subías a Instagram, y era como, yo quiero estar ahí. Y recuerdo que el primer día que me subí a ese barco, que ahora contaremos cómo llegué allí, te mandé la foto subida en la hamaca, como, mira, Anita, lo he conseguido. Sí, sí, yo me acuerdo de ese día también, sí. Buah, ese era mi momento en el velero. Ay, Cuando sí. empezábamos a trabajar era como a las 6:30 arrancábamos el desayuno. Entonces me despertaba tal vez una hora antes o 40 minutos antes para prepararme mi fiel compañero mate, sentarme en esa hamaca y ver el amanecer y era como, afronto el día, pase lo que pase, todo va a ser maravilloso y va a estar perfecto porque estoy preparada para todo. Con esos Amaneciendo en la Gran Barrera. esos amaneceres y atardeceres que he visto allí, que son los más maravillosos que he visto, igual que las estrellas, era Mm. como, sí, el día ya es magnífico, ya está, o sea, lo que sea. Sí, 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 lo que sea, tengo energía para lo que venga. Vamos con todo. Sí. Increíble, totalmente. Y en cuanto a la Gran Barrera de Coral, los buceos, ¿qué cosas te llamaron la atención durante ese tiempo? Bueno, lo que te decía antes, que me llamó mucho la atención, la dimensión de las formaciones coralinas era impresionante porque era como meterte a veces en laberintos gigantes y era coral, 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 coral de diferentes formas. Habían zonas en las que habían más corales tipo bomis o más corales tipo cabbage que le llaman aquí, que parecían como un repollo, o gigantes corales de Stockholm, que son los cuernos de ciervo azules gigantescos con un montón de blue chromis que eran como salían y parecía que el coral estaba latiendo y eran los peces azules también que vivían en ese coral. Mira, me acuerdo y es como que me vuelvo a emocionar solo de recordarlo. Me podía pasar horas viendo todo eso. Era como estar adentro de la película. Es realmente impresionante la escala, muy impresionante. Totalmente. Has mencionado los bomis. ¿Podrías explicar lo que es un bomi? Bomis es la palabra australiana, uno de sus tantos slangs que usan acá, que en realidad tiene origen, es aborigen, es una palabra de origen aborigen que significa cúmulo de algo. Entonces, los aborígenes le llamaban bomis a las formaciones, a los cúmulos de coral, que son como si fueran pequeñas montañas debajo del agua. Entonces, a eso se le llama coral bomi. Pueden ser formaciones más montañosas o que parezca como un pico y luego sigue una pared, y las formaciones de coral grandes se les llaman bomis. Acumulación de coral sería una traducción literal. Sí, pero es el Sí, único lugar donde lo he visto y escuchado esa palabra. Al principio era como, uy, ¿y esto qué es? sí, sí. Todas estoy muy acostumbrada y das como, sí, los bomis, el coral bomi. Pero claro, cuando llegué también me era como, bomis, digo, ¿qué es esto? Y yo pensaba bomi de saltar
¿no? Cuando saltas al agua y haces tipo, en Argentina decimos bombita para salpicar, porque también le dicen bomis a eso. Entonces, era como que no entendía y ahora sí, ya lo tengo en la sangre, los coral bomis. Sí, totalmente. Además, recuerdo cuando navegábamos, cuando nos acercábamos al arrecife o cambiábamos de un punto al otro, pues había que estar en la proa fijándose a ver si había algún bomi para no chocarse con el barco. Sí, sí, por eso las gafas polarizadas siempre, para Sí, poder qué ver diferencia, bien ¿eh? a dónde están los corales. Ya Aquí ves. también lo hacemos porque hay mucho coral en esta zona. Hmm. Sí, Y permiso con cuando eso. estuviste allí esos 10 meses en Coral Sea Dreaming, ¿qué fue lo que más, o sea, el encuentro que tuviste en el agua, tanto puede ser en superficie como bajo el agua, que más destacarías? Ah, Dios, cumplí uno de mis sueños que fue totalmente inesperado. Estaba buceando con un intro, era la quinta vez en su vida que buceaba y apareció una cría de ballena jorobada a metros de nosotros. Y eso fue... No, lo cuento y se me pone la piel de gallina. Por supuesto, empecé a llorar, que pobre cliente me miraba con cara de, mi instructor está entrando en pánico, ¿qué le pasa? Y yo, viendo la ballena, cogiéndolo a él del brazo, porque eso también aquí en Australia son muy estrictos en cuanto a seguridad y demás, y como que tienes que estar siempre en contacto. Debería, bueno, nada, no nos vamos a meter en roscas de uso y seguridad, pero bueno, cuestión. Estábamos allí, yo sosteniéndolo del brazo y yo llorando de la emoción, no lo podía creer, porque aparte la ballena fue una interacción 100% ella decidió interactuar con nosotros. Nosotros simplemente íbamos buceando, acercándonos un coral bomi, justamente, y fue algo de girar y ver algo gigantesco azul. Se veía una mancha azul enorme que venía hacia nosotros, y era una cría de ballena jorobada, justo de la que está aquí. Preciosa. Dios, qué pasada. Qué momento más mágico, ¿no? Muy mágico, muy mágico. Y no fue el único, porque semanas antes de que eso pasara, tuve mi primer nado con minke whales también. Es verdad. Otro tipo de ballena. Y eso Ballena también minke. fue, sí, que bueno, otro tipo de error, ¿cuál? No me acuerdo ahora exactamente el nombre. Tengo ahí, cuando tengo que pasar de un idioma al otro, a veces se me queda el cerebro un poco en pausa. ¿Y en qué época es la época que se ven las humpback whales, las ballenas jorobadas allí en la Gran Barrera? En la Gran Barrera, la temporada de Hampis empieza. Hampis, otro slang australiano. Empieza cuando acaba justamente la de minke whales. Entonces, tenemos la de minke whales, que es durante el invierno. Invierno australiano es junio, julio, agosto, opuesto a España, hemisferio sur. Y lo que sería ya empezando agosto, septiembre, octubre, incluso a veces hasta noviembre. Yo no tuve la suerte. Mira, un poquito. No, no, depende de la zona, más para Goicos, ya están un poco más Sí. al sur, porque van bajando de nuevo hacia las zonas de alimentación, entonces ya están otra vez migrando hacia el sur. Ahí es la época de Hampix, que primero se ven que suben y luego empiezan a ir hacia el norte, suben hacia aguas más cálidas, que es lo mismo que pasa aquí en este lado de la costa, nada más que aquí la migración de ballenas jorobadas es brutal en números, brutal. Pero es lo mismo, van desde los puntos de alimentación que están en el sur hacia el norte, que son los lugares a donde dan a luz a las crías, para aguas más cálidas, buscan lugares más protegidos y luego empiezan la migración de nuevo hacia el sur, hacia zonas de alimentación. Qué ¡Una pasada. maravilla! ¡Una Y maravilla! después llegué yo. Creo que tuviste este encuentro con la cría de ballena jorobada y a las 2 semanas o así llegué yo. Algo así, Sí, que creo que me enviaste el sí, vídeo y fue como, Dios, a sí. ver si hay suerte. Y yo llegué un 6 de septiembre de 2023 y bueno, empecé a trabajar el día 12 de septiembre en Coral Sea Dreaming, en el mismo barco, porque tú me cediste el trabajo. Porque, bueno, Sí, como hemos comentado antes, nos conocimos en Lanzarote y nos reencontramos en Australia, en la Gran Barrera de Coral, en Cairns, que todavía hace poco qué sueño. me salió el recuerdo de la foto que nos hicimos el día que yo llegué, que fue como, Dios, estamos en Australia Sí, las dos, en la otra punta del mundo. Y cumpliendo precisamente sueños.
Sí. Y tú cambiabas de trabajo y fue como, vale, las fechas coinciden. Me pusiste en contacto con el dueño de la empresa, del barco, y nada, fue llegar y que para mí eso fue también maravilloso. Llegar con trabajo es algo Sí, que sí, es he una estado pasada. muy, muy, muy agradecida. Llegar con trabajo de instructora de buceo allí en la Gran Barrera es como, wow, porque normalmente la gente cuando llega a Australia empieza a trabajar que si en un hostel, que si fregando platos, que si limpiando casas o, bueno, hostels o lo que sea. Entonces, Sí, sí, realmente housekeeping y fui muy restauración es lo afortunada. que más sale para los backpackers, pero bueno, también se Mm. puede de la otra forma. Sí. Se puede. Yo tuve mucha suerte y me pasó algo similar. 2 días antes de salir desde Lanzarote hacia Australia, me contactó el dueño de este barco, de Coral Sea Dreaming, y llegué con el trabajo medio apalabrado. De hecho, mi primera entrevista me pasó un poco de todo. Cuando llegué a Gold Coast, la aerolínea me había perdido la maleta, entonces me quedé unos días en Gold Coast intentándolo solucionar y tuve mi primera entrevista incluso por teléfono con él. Y cuando llegué a Cairns, yo estaba como, ay, voy a ir a mi prueba de trabajo sin mi equipo, porque quiero mi equipo, mi máscara, mi chaleco, mis aletas, todo lo mío. Y al final me llegó a tiempo, hice la prueba y me quedé 10 meses trabajando ahí. Qué bien. Yo hice mi Hasta que entrevista llegaste de tú. trabajo estando en Koh Tao, en Tailandia. Es cierto que estabas en Tailandia, sí. Sí, sí, Sí. sí. Ay, qué maravilloso. Sí, la verdad que fue increíble. ¿Y tú allí empezaste a trabajar en un liveaboard? Uh-huh. Después de Coral Sea Dreaming, Mm. sí, hice el cambio a un liveaboard más grande, a Mike Ball, generalmente ahí hacía una semana sí, una semana no, porque los viajes eran más largos y íbamos hacia otras zonas de la Gran Barrera de Coral, íbamos más hacia el norte, hacíamos todo lo que son las Ribbon Reef, que llegan hasta la zona de Lizard Island, que es mucho más al norte, e incluso teníamos expediciones más que iban hacia el mar de Coral, o sea, eso fuera de la Gran Barrera de Coral. Visitábamos arrecifes que estaban fuera, guapísimos, guapísimos, con unas profundidades terribles, una cantidad de tiburones impresionantes, llenos de sea fan corals, de gorgonias, de corales blandos, de unos colores brutales, brutales. Muy bonito, muy bonito. Tuve la suerte de poder explorar muchos, muchos arrecifes diferentes. Incluso también en expediciones especiales que se hacen a final de año, fuimos a Rain Island, que es una isla muy conocida para las tortugas, por el tema de las tortugas, porque van las tortugas allá en números grandísimos. Se pueden ver videos de dron a veces con, no sé, igual cientos, miles, miles de tortugas. Es una islita muy pequeña ¿Qué y van especie de todas tortuga? allí. La mayoría eran tortugas verdes, green sea turtles, pero también habían Hanksbill y también habían loggerheads, en menos números porque están en mayor Mm. peligro de, bueno, no de extinción, pero están en, digamos, alerta naranja sería. O sea, principalmente tortuga verde y después también carey y tortuga boba. Sí, sí, ¿Y sí, ahí qué tengo los sería lo nombres más? medio ahí. Yo traduzco al español porque a mí me Sí. pasa también, pero bueno, al final suelo decir los dos, porque hay gente que lo conoce a lo mejor en inglés, gente que lo conoce en español. ¿Qué sería así lo que más destacarías de tu tiempo en Mike Ball, en este liveaboard? Bueno, El ay, top a ver, es que hay uno. muchas cosas. Top uno, qué difícil elegir. Es que creo que las minke whales, las ballenas son mis animales favoritos y se llevan mi corazón. Me, la temporada de ballenas es increíble. Poder estar nadando y que de repente vengan 4, 3, 5 ballenas a la vez y ver de fondo todos estos corales, porque al mismo tiempo se hace casi todas las interacciones suelen ser estando en superficie con las ballenas, porque a ellas se acercan más las minkies. Las minke whales se acercan más cuando nosotros estamos en superficie. Buceando son un poco más tímidas, no sabría decirte la razón, tal vez las burbujas, tal vez, no lo sé, pero en superficie sí que interactúan mucho. Y otra experiencia que me gustó mucho, el tema de los tiburones. Hmm. Eh, si bien tengo ahí como sentimientos encontrados, no soy muy pro de hacer feeding. Aquí en Australia sí es cierto que se suele hacer mucho feeding, pero se hace controlado y en general el motivo es educar a la gente. Entonces creo que el medio en este caso justifica el fin, que es poder educar a la gente y enseñarles un poco más y a cómo interaccionar
bueno, hacerlos conocer para que también puedan proteger después lo que conocen, ¿no? Si no, no hay manera. Sí. Sí, siempre, justamente en el directo del otro día estaba comentando un poco eso, que es un poco relativo y dependiendo de la situación, el objetivo final y la manera, pues puede estar justificado de manera temporal y el tiempo puede ser más corto o más largo, pero bueno, que es un poco relativo. Además, mientras estuviste en Cairns, que estuviste, ¿qué? 2 años, estuviste también, sí, ¿no? Más o menos. Estuve 1 año y 4 meses Ah, en vale. Cairns. Bueno, igual un montón. Eh, Iba una estuviste temporada también, nada más. ya ves, con el tema de investigación y repoblación de corales. Sí, 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 sí. También estuve haciendo de voluntaria por 1 año aproximadamente, un poquito más, con una fundación que se llama Coral Reef RRF. Ay, ahora he leído tanto sobre fundaciones y tienen todos nombres tan similares que por ahí se me confunden, pero sí, nos dedicamos a replantar corales, a crear las nurseries también, que eso era, hacíamos las estructuras de los árboles y recolectábamos los trocitos de coral que estaban en buenas condiciones, que habían sido, no sé, tal vez dañados o separados del coral grande, el principal, de la principal colonia, tal vez por condiciones marinas, por cambios de corrientes, por humanos también, uso de barcos, ancla, aletas, por todas las razones que puedan ser. Coleccionábamos esos pequeños pedacitos, los limpiábamos, veíamos si esos se podían replantar y los uníamos a estas estructuras, a estos árboles que se les llaman, y eso se iba monitoreando a ver cuánto crecían. Por supuesto que el árbol tiene que estar a cierta profundidad, en ciertas zonas, las zonas donde lo hacíamos estaban protegidas, solo podíamos ir nosotros, los de la fundación, para trabajar con los corales. Sí se hacían, por ejemplo, excursiones a niños de escuela, que esto me pareció muy interesante. Niños pequeños en la escuela se los lleva y se les enseña sobre los corales, sobre la gran barrera, sobre replantación. Muy bonito, sí. Con niños pequeñitos. Hablo tal vez de 8, 10 años, Ay, qué que ya bien. se les siembra la semillita de esto es valioso, Mm. esto es precioso lo que tenemos. Y es muy bonito, la verdad que sí. Y nada, bueno, hacíamos eso, monitoreábamos el crecimiento, también los limpiábamos y una vez que alcanzaban cierto tamaño, en los árboles se ponían, si el árbol estaba, hay toda una estrategia porque tienes que respetar la genética del coral para que esas piezas de coral se puedan unir y formar un coral más grande. Si no es de la misma genética, eso no sucede. Entonces había todo un proceso antes de decir, bueno, venga, vamos a poner estos corales aquí y estos son los que vamos a replantar. Se hacía toda esta investigación previa. Cuando las piezas de coral alcanzaban cierto tamaño, cosechábamos todos los árboles, íbamos a zonas del arrecife donde había coral fosilizado o rock coral, como le llaman aquí, y lo que hacíamos con unos clavitos con un alambre especial, en ese rock coral clavábamos como este tipo de sostén, íbamos poniendo las piezas de coral en contacto, porque el coral de la misma genética al estar en contacto se fusionaba en menor tiempo que una piecita de coral pequeña llegara a ese tamaño, al equivalente de las dos piezas que uníamos, por lo cual el proceso de reproducción se adelantaba, que esa es la idea de todo, hacer que se reproduzcan antes, para poder repoblar y recuperar los arrecifes que están dañados. Una maravilla, una maravilla. Qué interesante. Y de ahí que descubriste una pasión, ¿no? De ahí fue como, wow, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que quiero contar y esto es lo que quiero mostrar. Y sí, fue como una sensación de cuando das en la tecla de que realmente te alimenta tu espíritu, por así decirlo, porque tú estabas de voluntaria y la verdad es que lo volvería a hacer, es muy bonito. Aprendí muchísimo, estoy súper agradecida con todas las personas que conocí allí porque me enseñaron mucho. La verdad que fue una experiencia preciosa. No descarto poder hacerlo aquí, ahora en la otra costa, sea tanto con corales, que me fascinó, porque antes era como, veía más a la vida marina, llámese ballenas, mantas, tiburón ballena, tortugas. No pensaba por ahí tanto en los corales, pero estando aquí, descubrir el mundo de los corales fue una maravilla. Y que es la base del ecosistema. Sí, 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 sí. Tal cual es la estructura de la gran ciudad que los alberga a todos. Totalmente. Entonces pasemos a la costa oeste. Sí,
Bueno, ¿Dónde estás? ¿Qué hay? ¿Qué? ahora estoy en Coral Bay, es en WA, en Western Australia. Es un pueblito muy pequeño, muy precioso, que está a unos 1.200 kilómetros de Perth, para tener una referencia, hacia el norte. Es parte del Ningaloo Reef, que también forma parte Exmouth, que es una ciudad por ahí un poco más conocida, que tiene el Golfo de Exmouth, que lamentablemente todavía no es una zona protegida, pero se están haciendo muchas cosas para protegerla, porque es un nursery para muchas especies que pasan gran tiempo de su vida allí, incluso especies que están amenazadas. Y, Te voy a cortar un segundito. Un nursery sería una zona que alberga las crías, ¿no? Una zona donde las crías se pueden hacer grandes. sí, sí, exacto, sí, exacto. Una zona donde pueden ir las crías, o incluso, por ejemplo, lo que pasa con las ballenas jorobadas. La madre y cría hacen un stop dentro del Golfo, porque es una zona muy protegida, tanto de cambios en cuanto a las condiciones marítimas como a depredadores. Uno de los grandes depredadores que tienen las ballenas jorobadas acá son las orcas, y las orcas al Golfo no entran. Es muy poco profundo, hay muy mala visibilidad. No sé, no sabría decirte, exactamente son estos los motivos. Hay como varias cositas que colaboran a ello, pero cuando vamos hacia la parte afuera del arrecife, a lo que le llamamos Outer Reef aquí, que es a donde se inicia la migración de vuelta hacia el sur, puedes ver un montón de orcas que están ahí a la espera Dios. de las ballenas jorobadas. Sí. Bueno. Voy a poner un momentito el mapa, porque ya si Ujú. Australia es un poco desconocido y ya la Gran Barrera de Coral hay gente que le cuesta ubicarla, esto más todavía. Sí. Entonces, bueno, aquí se ve el cursor mío, Ujú. la flechita, Sí. vale, pues por aquí estaría la Gran Barrera de Coral, que en este mapa no sé por qué. Ah, mira, lo voy a poner así. Vale, aquí se ve Ahí está. perfectamente la Gran Barrera de Coral, tiqui, tiqui, ti, todo esto. Y ahora estamos Apenas aquí. 3.000 kilómetros. Apenas 3.000 kilómetros de coral. Sí, sí, exacto. O sea, Sí. porque claro, esto como que dices, bueno, sí. Uy, se colgó. Hola. Ay, Hola, hola. Ahí está. hola. ¿Sí? ¿Me fui? Ahora. Sí. Vale. Pues nada, estaba diciendo que aquí está Coral Bay en la costa oeste, entonces Exmouth es esta bahía que comentabas aquí. Y Exacto. Ese es esto, el Golfo de Exmouth. y toda la zona de Ningaloo Reef sería esta zona de aquí, ¿o es más? No, es más pequeño. Es desde Carnarvon, que es el pueblo ese que está abajo. ¿Sí? Carnarvon hasta Murion Island, que son unas islitas pequeñas frente al Golfo, las chiquititas. Vale. Sería esta zona de aquí. Exacto. Son 300 kilómetros de arrecife. Y es Ok. un arrecife que en el mapa cuesta verlo, porque es un fringe reef, que le llaman aquí, que es un arrecife que está muy cerca de la costa. Ujú. Completamente, otro sistema completamente diferente a lo que sería la Gran Barrera de Coral. No es una barrera esto. Es un arrecife costero, que lo podemos ver aquí Exacto, perfectamente en el mapa. exacto. Entonces, ¿qué se puede hacer allí? ¿Qué se puede ver? ¿Qué estás haciendo tú? Ah, prepárate para anotar, porque aquí se puede ver de todo, de todo. Yo principalmente, bueno, llegué aquí en julio. Ya había empezado la temporada de ballenas, porque aquí en Ningaloo la verdad que es un paraíso, tanto en tierra como en el agua, pero en el agua tenemos la suerte de que todo el año está pasando algo. Básicamente, la reproducción de los corales, aquí el spawning, se estima que sucede siempre después de la primer luna llena de marzo, y ese spawning trae a los primeros visitantes fijos y súper famosos de la zona, que son, para el otro lado, tiki tiki, nuestro amigo aquí. El Whale Sí, Shark. Whale Shark, temporada de Whale Shark. Vienen a alimentarse porque claramente cuando el coral se reproduce, eso trae un montón de alimento a toda la zona.
Hace plancton, pequeños el animales. desove masivo, para los que no sepan lo que es el coral spawning, es un desove masivo en el que se sincronizan y todos los corales sueltan sus gametos, sus huevos al agua, entonces el tiburón ballena se alimenta de estos huevos. Exacto, exacto. Más todos los otros pequeños microorganismos y animalitos, pececitos muy pequeñitos, todo lo que atrae, porque realmente es un festín. O sea, es un festín. Ese momento es una locura. Allí empieza, digamos, como la temporada fuerte y también lo que se conoce mucho, porque obviamente todo esto está comercializado, que en realidad esa parte de Australia a mí me gusta porque son muy cuidadosos y respetuosos con los animales. Hay muchas normas que se respetan. Siempre está por delante la seguridad de la vida marina antes que el espectáculo para el turismo. Y Bien. eso la verdad que es algo que se agradece mucho de aquí a Australia. Es muy lindo. Yo he aprendido mucho y lo agradezco porque es aprender a hacer las cosas bien, a interactuar bien. Y bueno, así comienza entonces Whale Shark. Luego de Whale Shark tenemos a nuestros segundos visitantes. Apenas termina la temporada, tenemos a estos bellos de aquí, mi animal favorito, las ballenas jorobadas. Hacen su migración, terrible migración desde lo que serían las aguas heladas de Antártica. Suben por toda la costa oeste hasta Kimberley, que es el punto a donde van a dar a luz a las pequeñas crías. Yo esta temporada tuve la suerte de ver muchas ballenas. También esto no es algo que sea como súper estricto. A veces las ballenas dan a luz en el camino. También vi mamás, cría súper pequeña. Tan pequeña que en un momento pensé que era un delfín grande y era una cría de ballena. Wow. Recién nacido, sí. Subiendo para Kimberley de todas formas. Van a quedarse allí. Es un lugar que lo utilizan de nursery. Otra vez volvemos a esta palabra que aquí en Ningaloo se usa mucho porque tenemos muchos lugares claves por toda esta zona donde muchos animales vienen a descansar con sus recién nacidos o a dar a luz o a desarrollarse. Bueno, sí, tenemos a las ballenas jorobadas que hacen ese recorrido y luego bajan y se quedan en el Golfo un tiempito también hasta que la cría desarrolle un poco más de habilidades para nadar y para hacer la migración de nuevo hacia el sur, hacia los puntos de alimentación. Y como no podía quedarse ahí, tenemos a un personaje más especial e icónico de Coral Bay, sobre todo, o sea, de Ningaloo se podría decir, pero sobre todo Coral Bay, porque son residentes todo el año. A nuestro último invitado aquí. No se ve muy bien. ¿Sí? Las mantas, sí, se ven perfectamente. Las mantas. Sí, tenemos la suerte de ser uno de los únicos 2 lugares de toda Australia que tienen mantas residentes todo el año. Aquí en la costa oeste es Coral Bay, en la costa este es Lady Elliot, que es una pequeña islita que está al sur, casi al final de lo que es la Gran Barrera de Coral. Y tenemos esa suerte porque la forma del arrecife, del Outer Reef, hay una zona en la parte norte, hacia el norte de Coral Bay, que hay como un quiebre en lo que es el Outer Reef y la corriente, creo que es de Ludwig, me parece, está constantemente ingresando nutrientes a lo que sería toda esta zona de la bahía y por eso es que tenemos mantas todo el año. Yo en todo el tiempo que llevo trabajando aquí, que son casi 6 meses, no hemos visto mantas por un total de tal vez en 6 meses, 7 días repartidos. Wow. O sea, Todos los demás días prácticamente siempre. siempre hemos visto mantas. Prácticamente siempre. Sí. Qué pasada. Sí, sí. Es la manta de arrecife, ¿no? Mogul Alfredi. Es manta de arrecife, sí. Mogul Alfredi. También aquí se puede ver de todo. Realmente Ningaloo es una caja de sorpresas sin fin. En Coral Bay tenemos las mantas residentes de arrecife, pero en Exmouth muchas veces han habido avistamientos de mantas oceánicas. Wow. Sí. Qué pasada. Sí. Locura total. Aquí también lo han visto, pero no es tan frecuente. Este año, por ejemplo, aquí en Coral Bay no se han visto, sí que se han visto en Exmouth. La Móbula birrostris, Sí. la gigante. Sí. Gigante, como los barquitos en los que salimos aquí a hacer las excursiones. Y por si fuera poco, también se puede ver tiburón tigre, se pueden ver dugongs, ¿no? Sí, bueno, tiburón tigre. Acá tengo mi camiseta de Protect What You Love con un tiburón tigre. Son residentes también de la zona. Ahora están volviendo
a lo que es todas las aguas aquí de Coral Bay, porque se empieza otra vez a templar más el agua, les gusta el agua más calentita. Hay un momento del año cuando es la temporada de ballenas que suelen irse más hacia el norte y desaparecen de aquí y ahora están regresando. De hecho, ahora es momento de temporada de tortugas, de anidación de tortugas aquí, porque esto no termina nunca. Es todo el año bici con diferentes animales marinos, es una locura. Estamos en temporada de anidación de tortugas, es el momento que podemos ver a las mamás ir a la playa a desovar los huevos. De hecho, en 2 días con unos amigos a acampar, con nuestras linternas rojas, nuestros libritos de cómo hacerlo, los mapas. Hemos hablado con un ranger del Parque Nacional también para que nos dé consejos de cómo hacerlo y por supuesto siempre teniendo en cuenta el cuidado de los animales a las zonas permitidas, con las luces que se tienen que hacer, con las distancias establecidas, el número de personas que pueden estar para no interrumpir el proceso, porque son muy sensibles las tortugas en este momento cuando están anidando, sobre todo el momento en el que están poniendo los huevos y cuando están del trayecto de lo que es del mar hacia la costa para encontrar el lugar donde hacer el agujero. Es muy fácil interrumpir eso si no somos conscientes y cuidadosos, entonces nada, estamos todos preparándonos para, por supuesto, hacerlo de la manera correcta. Muy bien, E ir sí, a ver porque eso. además es que eso es crítico. Si no eligen el lugar correcto, se puede inundar el nido y Sí, la puesta se va al garete y pierden ahí todas sí. las crías. Sí, también eso es una ventaja de lo que son estas costas porque se cuidan mucho, suelen ser lugares muy vírgenes, hay poca infraestructura hecha por los humanos, se respeta y se cuida mucho, hay muchos parques nacionales, de hecho Australia, probablemente vos lo sepas, pero para compartir con todos, es uno de los países, está en el top de lo que es conservación marina, uno de los países con mayores áreas protegidas en sus océanos y costas porque tienen una biodiversidad muy rica, única y frágil. Hmm. Y la verdad es que la cuidan mucho. De hecho, aquí mismo en Coral Bay, sin ir más lejos, ayer tenemos un nursery de tiburones también. Un nursery, una zona de una bahía muy poco profunda, que ahora es la temporada, y vienen muchos tiburones bebés a pasar 6 meses hasta que desarrollan más habilidades, son más confiados y se pueden ir a nadar al océano, a open ocean, como decimos acá. Ayer Sí, estábamos con unos 40 tiburones aproximadamente. que me enviaste la foto. Voy a ver si Sí, la paso aquí en un momento y la comparto. sí. Y La bueno, mayoría hablando, de, sí, dime. la mayoría de estos tiburones que se pueden ver en el Shark Nursery son black tip de arrecife, tiburones punta negra de arrecife, hay algunos punta blanca de arrecife. Ayer con el dron, por supuesto, porque no está permitido meterse en el agua, es un santuario, pero sí se puede volar el dron, así que me fui con mi juguete y descubrí también habían un par de tiger sharks, algunos bebés de tiger sharks. Se nota por la diferencia de tamaño y con el agua calmada, incluso a veces hasta se le puede ver el patrón y sobre todo por la nariz tan particular que tienen los tigers, que es más bien plana, con una forma más como cuadrada. Y hace poquito también se vio un hammerhead, un baby hammerhead. Es decir que Un martillo. hay una, Buah. sí, un bebé de tiburón martillo. Y yo tuve una suerte increíble, debo decir, la primera vez que fui vi un sawfish, que es este pez que en realidad no es un tiburón, es el que tiene, no sé El cómo pez llamarlo en sierra. español. El pez Sierra, sierra, ¿no? sí, el Que le pez llaman sierra, tiburón exacto. sierra, pero es un batoideo que pertenece al grupo de las rayas. Estaría ahí evolutivamente entre Exacto, raya y tiburón. exacto. Sí, como el shovel nose o el tiburón guitarra, que Son por batoideos. cierto, uno de los que de estos también utilizan el Golfo de Exmouth como nursery, es un punto clave para estas especies Muy que están bien. súper amenazadas. Y tuve la suerte de ver uno bebé que tenía el tamaño de mi antebrazo. Dios, qué Una pasada. maravilla. Sí, una maravilla. Aquí tenemos la foto que me pasaste ayer Wow, de todos sí, los eso fue ayer. tiburoncitos, punta negra. Qué Sí, pasada. sí, sí, sí. Allí nadando como en círculo, nada, un espectáculo. Eso ha Muy sido un bueno. resumen de todo lo que se puede encontrar aquí, porque también hay tortugas, también hay delfines, también se ven dugongs, y durante la temporada de ballenas tuvimos unos 3, 4 días que vimos una Southern Right Whale, una ballena franca austral con su cría, lo que es Wow. muy único porque esta no es su ruta
y sin embargo vimos una mamá con su cría, con una humpback whale haciéndole de escort, o sea, yendo otra Escoltándolo. hembra, escoltándola porque también tuve la suerte de ver un hot run. Hot run, que es cuando los machos de humpback whale van persiguiendo una hembra, y eso es una locura. Bueno, tienes una suerte. Yo iba a comentar, en el verano del hemisferio norte que viene, es decir, estamos viendo todavía tipo finales de junio, principios de julio, yo voy a ir, bueno, yo voy a estar todo el verano barra invierno australiano allí contigo, pero estamos organizando un viaje para que todos los que quieran puedan unirse y venir con nosotros, pero especialmente contigo, que tienes muy buena suerte. Así Ah, que preparen no te sus vayas, ojos. no te vayas. No, no, no. Espérame, Aquí nos estaré. volvemos, nos volvemos a reencontrar esta vez en la costa oeste. Y bueno, como decíamos, todavía no tenemos exactamente las fechas, ni precios, ni nada, pero estamos en ello. Así que ya vamos avanzando, que va a haber un viaje a Australia, a Coral Bay y Exmouth, para ver todos estos animales o los que el océano nos quiera regalar y poder disfrutar de esta maravilla que además es bastante desconocida, porque la gente piensa en Australia y piensa en la Gran Barrera de Coral, pero Ningaloo Reef es una maravilla y bueno, aparte no hemos hablado de los corales, pero es que también. Claro, Pero, es que da para hablar mucho rato, sí, sí, por la pero si formación quieren de saber coral es más, en impresionante. Australia. Sí, sí, en vivo y en directo, en vivo y en directo. Exactamente. Sí. Pues, Anita, muchísimas gracias por todo este rato, esta explicación, compartir tu experiencia y las maravillas que estás viviendo allí. Yo ya sabes que cuando estuve ahí en Kers contigo estuve disfrutando un montón y estoy deseando ya que llegue el mes de junio para reencontrarnos esta vez en la parte de la costa oeste y poder disfrutar otra vez juntas de las maravillas del mar australiano. Sí, gracias, gracias. Gracias por permitirme este espacio también compartir y poder enseñarle a más gente lo que a mí me ha robado el corazón, porque este lugar es muy mágico. Y uno solo puede proteger lo que ama, así que vamos, perdón, uno solo puede proteger Sí, lo que proteges conoce. lo que amas y amas lo que conoces. Así que vamos a Exacto, eso, ahí está. hacer conocer a la gente para que lo ame y después lo podamos proteger entre todos. Y, Sí. y sí. Así que te deseo lo mejor, seguimos en contacto, obviamente. Y nada, en un abrir y cerrar de ojos estaremos otra vez juntas en Australia. Sí, que así sea, así será, así será. Vamos a planificar cositas lindas para que todos ustedes puedan venir a vernos, a conocer las maravillas de Ningaloo Reef. Sí, conforme tengamos más detalles iremos compartiendo por Instagram. Así que, Anita, te dejo que ahí ya debe ser la hora de cenar y Sí, casi. muchísimas gracias. Un abrazo súper fuerte y nos vemos muy pronto. Abrazo, abrazo enorme. Nos vemos prontito. Chao. Chao.